Hola azules, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Todo Azul Podcast. La jornada 2 está por comenzar y hoy les traemos toda la información con respecto a la actualidad de Cruz Azul. En los micrófonos nos acompaña Chris. ¿Qué información tenemos para hoy? Antes que nada me gustaría saludar a toda nuestra audiencia y agradecer su apoyo en cada capítulo. El día de hoy hablaremos sobre el análisis que la directiva está llevando a cabo con respecto a las alternativas en el mercado y si podría llegar un refuerzo más al equipo. Además de esto, analizaremos las alternativas que tiene Cruz Azul para reemplazar a Rodrigo Huescas y si los refuerzos de Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis, Jorge Sánchez y Romo, podrían debutar este sábado. Primero hablaremos de lo que está pasando en el mercado de pases de Cruz Azul, el cual se ha tornado un poco caótico tras las bajas de Rodrigo Huescas, Antuna y esa posibilidad de que se vaya Salcedo. Cruz Azul, este mercado de pases, ha invertido cerca de 28 millones de dólares, y si juntamos los dos mercados, tanto este como el del año anterior, se han invertido casi 50 millones de dólares en refuerzos. Sin embargo, aquí el problema es que ha retornado muy poco dinero al club. En las ventas que se ha realizado tanto el torneo pasado como en este, ni siquiera se ha podido recuperar el 50% de la inversión. Ese es un punto en análisis que está realizando la directiva con respecto a la posibilidad de que si podría llegar otro refuerzo al equipo o se podría quedar la plantilla tal y como está. Es una lástima que esa gran inversión que hizo la directiva, tanto en el torneo pasado con la llegada del Toro Fernández, que no se pagó poco por el Toro Fernández, por Kevin Mier, por los jugadores como Farabel y Cándido, ahora con esta inversión muy fuerte que se hizo para contratar a Romo, para contratar a Giorgos Giakoumakis, donde se pagaron 10 millones de dólares, entre los demás refuerzos que llegaron, solamente haya retornado un porcentaje mínimo de la inversión. Hay que recordar que desde que entró esta nueva directiva, ya no tan nueva, al club, el objetivo, la meta de esta directiva era que Cruz Azul fuera un equipo autosustentable, que no todo el tiempo estuviera dependiendo de la cooperativa financieramente. Si bien sigue teniendo ese respaldo de la cementera en cuestión de inversiones, están intentando que Cruz Azul por sus propias fuentes sea autosustentable, que siga generando ese dinero para poder contratar jugadores, para poder darle mantenimiento a las instalaciones. Sin embargo, en las ventas de los jugadores se ha visto un retorno de dinero bastante bajo en los últimos torneos, y eso habla mal también de los contratos que se han manejado con las administraciones pasadas. Hablemos de Jaime Ordiales, de Álvaro Dávila, con contratos que pasaron a afectar al club. Así es, Azules. De hecho, por eso hemos visto en estas últimas semanas ese interés que tiene Cruz Azul por tener nuevos socios comerciales que puedan también darle una inyección económica al equipo de fútbol. Ya hemos visto cómo se ha hecho esta alianza con Cemix, que se presentó hace un par de semanas, en donde Cruz Azul presentó a Cemix como un socio comercial para el equipo, y pues estará también allí depositando una inyección económica para poder traer nuevos refuerzos, no solamente sino el próximo mercado de transferencias. Pero lo que sí es alarmante es que la directiva de Cruz Azul, este mercado, hizo una inversión fuerte en 4 refuerzos. Desde el inicio del mercado se hablaba que Cruz Azul estaba buscando 4 jugadores, un delantero, un mediocampista, un defensor y un último refuerzo que bien podría llegar a reforzar la media cancha, o bien podría ser un jugador más del sector defensivo. En este sentido, pues llega Giorgos Giakoumakis, llega Jorge Sánchez, llega Andrés Montaño, y para poner la cerecita en el pastel, el fichaje de Luis Romo. Pero ¿qué ha pasado? Pues que Cruz Azul tiene esta inversión de cerca de 28 millones de dólares, pero no se ha podido recuperar casi nada de esa inversión. Entre la salida de Antuna, un jugador muy importante y que desde el capítulo pasado estábamos mencionando que iba a ser un golpe muy duro para Cruz Azul perder al jugador que aporta más del 50% de las acciones en el equipo entre goles y asistencias. Entre la baja de Rodrigo Huescas y la sorpresiva baja de Carlos Salcedo, que por temas personales también terminará siendo separado del equipo, Cruz Azul ha retornado muy poco capital. Y en este sentido aquí se ve la complicación para poder buscar a este último refuerzo, que si bien se ha mencionado que Cruz Azul podría traer a 2 jugadores, un jugador de ofensiva y otro jugador en la defensa, donde han sonado nombres como el del Chiquete Orozco, la realidad es que la directiva de Cruz Azul en estos momentos está todavía valorando en qué situación se encuentran,
si Antuna terminará saliendo, que parece ser que ya está todo encaminado para que juegue en Grecia, y la situación personal de Carlos Salcedo y saber si el jugador continuará en el equipo, será separado por un tiempo y regresará, o definitivamente será separado del club, saldrá a venta definitiva. La verdad es que este tema es ambiguo, no se sabe muy bien qué idea tenga la directiva con el tema de Carlos Salcedo, pero pues esto ha complicado mucho el mercado para Cruz Azul. Estos dos refuerzos de los que se había hablado, se vuelve el panorama cada vez más complicado para poder cerrarlos. Así es, el panorama en el mercado de Cruz Azul, vaya, a semanas de que comenzara el torneo, todo indicaba que la plantilla para Martín Anselmi estaba encaminada a estar completa. Si acaso faltaría algún jugador más que se estaba buscando, que podría complementar la plantilla, aparte de la incorporación del ahora refuerzo de Cruz Azul, Luis Romo. Sin embargo, en cuestión de días todo se fue cayendo y ahora se tiene que reconocer, no fue culpa de la misma directiva, como llegó a pasar en torneos anteriores. Así donde la directiva era la misma que se auto boicoteaba y todo se iba pues por una barranca, todo se caía. Ahora no, ahora fueron temas que no estaban planeados, que no estaban presupuestados. Eso que pasa con Carlos Salcedo, el tema de Rodrigo Huescas, su representante, su agencia de representación, que afectó de una forma importante al equipo en cuestión de las finanzas, impidiendo que Cruz Azul retornara un poco de capital que ayudara a buscar a su reemplazo. Ahora en algunos medios deportivos y en asociaciones futbolísticas hablan de que apoyan a Rodrigo Huescas para que salga por haber salido de Cruz Azul y llegar al fútbol europeo, y acusando a Cruz Azul de que no lo dejaba salir a Europa. Pero el problema es que la molestia de Cruz Azul no era porque Huescas se fue a Europa. O sea, todavía se sigue teniendo esa ambigüedad de que Cruz Azul está molesto porque Huescas se fue a Europa. No es por eso. La molestia de Cruz Azul es por cómo se negoció Huescas para salir a Europa. Porque si Huescas le hubiera avisado a Cruz Azul, le hubiera comunicado a la directiva de Cruz Azul semanas antes que ya se quería ir a Europa y se estaba negociando, Cruz Azul pudo haber tenido tiempo para buscar su reemplazo. Así es, Azules, en este sentido la palabra clave es tiempo. Ya no hay tanto tiempo en el mercado de transferencias. Iván Alonso está trabajando, ya lo estaba yo mencionando en un video anterior, trabajando a contrarreloj para poder negociar estos refuerzos. Y bueno, esta mañana pues tiene la información de que la Asociación Mexicana de Futbolistas y la FIFPro, me parece que son la FIFPro estas organizaciones que están a favor de Rodrigo Huescas, ¿no? En este sentido, defendiendo la postura del jugador de que sale de Cruz Azul en buenos términos y con base a cláusulas que tenía en su contrato, ¿no? La posibilidad de poder rescindir su contrato cuando él quisiera. Y pues en ese sentido se entiende que el tema de Huescas ya queda zanjado, ya es un tema completamente cerrado, que Cruz Azul pues todavía estaría peleando legalmente en los próximos días, pero pues esto ya no, lo que preocupa en estos momentos es que la plantilla se vuelva a quedar una vez más corta, porque yo entiendo que Iván Alonso y en ese sentido Víctor Velázquez contemplaban posiblemente la salida de Uriel Antuna. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el año pasado venían estos reportes de intereses de Europa por nuestro jugador. Se tenía esa oferta que mandó el Panathinaikos de Grecia, y el periodista Adrián Esparzo Teo de TUDN ya mencionaba a inicios de este año que había contactos de un equipo de Grecia por Antuna. Entonces yo creo que en ese sentido contemplaban tal vez la baja de Uriel, pero no la baja de Rodrigo Huescas, ni tampoco la sorpresiva baja de Carlos Salcedo, un tema personal que pues evidentemente hace que Cruz Azul pierda a un jugador que ya estaba recuperando un buen nivel con el equipo. En ese sentido, pues el mercado pasado se sabe que se recuperaron $14 millones de la venta de Moisés y Castaño, que por cierto Castaño se fue al fútbol de Europa y estamos viendo su participación actualmente en la Copa América con la selección de Colombia, dando una exhibición de su cualidad, ¿no? Ahora nos hace pensar, haciendo un pequeño paréntesis, nos hace pensar qué hubiera pasado si Castaño hubiera seguido en Cruz Azul, jugador con mucha calidad. La verdad es que en Cruz Azul tardó mucho en despegar, tardó mucho en adaptarse, su calidad nunca se puso en tela de juicio, pero bueno, Cruz Azul realiza estas dos ventas a inicios
de Año o la de Moisés y la de Castaño, y en ese sentido se recuperan 14 millones de dólares. ¿Cuál es el tema aquí? Pues que entre la venta de Antuna, un jugador con un valor de 6, 7 millones de dólares, y entre la salida de Rodrigo Huescas, solamente han entrado 4.5 millones de dólares al equipo. Es una cantidad ridículamente baja por dos elementos tan importantes de la plantilla de Cruz Azul, y yo entiendo que en ese sentido la directiva de Cruz Azul, como la presidencia, en este caso Víctor Velázquez, están en esos momentos trabajando para poder de alguna manera poder traer a este otro refuerzo, en lo cual pues también se habla de una inyección económica, ¿no? Así es, en este caso se está analizando cada aspecto en la plantilla de Cruz Azul. La intención de la directiva es esperar un poco, ver cómo va evolucionando el equipo, ver las necesidades que tiene Martín Anselmi en el torneo. Hay que recordar que el torneo se va a suspender en la fecha 4, se va a jugar la Leagues Cup, y ese es tiempo importante donde se podría buscar un eventual refuerzo. En este caso se habla de que la directiva, los cooperativistas, están analizando si autorizar otro paquete financiero, otro paquete económico para fichajes, aparte del que ya se había autorizado para inicios de este mercado, buscando cubrir esas zonas que hacen falta en el equipo, la baja de Antuna, la baja de Salcedo. Realmente no se sabe si realmente se va a quedar Salcedo, pero todo apunta a que saldría del equipo. En el caso de Huescas parece que podría estar ahí su reemplazo en las fuerzas básicas, más adelante hablaremos de esto. Pero básicamente es la intención de la directiva, esperar un poco más a ver si sale alguna oportunidad también de mercado en un futuro, algún jugador que rescinda su contrato, algún jugador libre, si se llega a ir algún elemento más extranjero, que es poco probable. La intención que ahorita tiene la directiva es ya no gastar más, ya se gastó mucho y no se recuperó casi nada, que es lo que ha afectado. Y en este caso pues están intentando ver cómo va evolucionando la situación de Cruz Azul. También recordar que de momento parece que la postura de la directiva, la postura de Iván Alonso, de Víctor Velázquez y del mismo Anselmi es que ya no salga ningún jugador más de la plantilla. Hace unos días hablaba también del interés que tenía Tigres por Carlos Rodolfo Rotondi, o por el mismo Eric Lira, también de Chivas, que sonaba para Chivas en un intercambio. Sin embargo, parece que estos intereses van a quedar en eso, en interés, y se intenta que la plantilla se siga conservando tal cual como está ahora. Y es que bueno, yo desde mi punto de vista veo a Iván Alonso con muy pocas opciones, con muy pocas alternativas. ¿Por qué digo esto? Porque no es un secreto a voces que los equipos o los equipos con los que ha tenido contacto Cruz Azul por distintos jugadores han estado tasando a sus futbolistas por arriba de los 7-8 millones de dólares. En casos como el de Jordi Cortizo ya acercándose a los 10-11 millones. Y la verdad es que yo siento que Cruz Azul en esos momentos no tiene un presupuesto tan amplio como para poder hacer una inversión de ese capital por un jugador mexicano. Y el problema de Iván Alonso es el siguiente: en el mercado mexicano, los jugadores que están puede negociar el director deportivo de Cruz Azul están tasados en cantidades ridículamente altas. Cruz Azul no cuenta con plazas de no formado en México disponibles, ya tiene todas sus plazas llenas con la llegada de Yorgos Giacomakis. Tendría que desprenderse de algún jugador extranjero en este sentido para poder tener esa posibilidad de, bueno, me están vendiendo muy caros a los jugadores mexicanos, pues el sustituto de Antuna tal vez podría llegar de fuera, ¿no? Del fútbol sudamericano posiblemente, pero no hay plazas. En ese sentido pues se ha barajeado esa posibilidad de que Camilo Cándido o Lorenzo Faravelli salieran del equipo. Desde la interna de Cruz Azul lo que se sabe es que Martín Anselmi no quiere que ningún futbolista ya salga del cuadro. Son elementos que Anselmi tiene contemplados, considerados, son jugadores que recurrentemente Anselmi coloca en su estrategia titular o bien como revulsivos en el segundo tiempo, el caso de Camilo Cándido. Pero yo creo que Iván Alonso tiene en esos momentos muy pocas alternativas, y esto se ve claro porque pues la negociación que hubo por Luis Romo se cerró en prácticamente una semana. La negociación que hubo por Yorgos Giacomakis se cerró en 2 semanas, pero en ese sentido se entiende que todavía tenían que arreglarse algunos temas con Atlanta United. Pero cada jugador que Iván Alonso ha querido traer a Cruz Azul
lo termina cerrando en un transcurso de 1 o 2 semanas. Y en ese sentido me parece que Iván Alonso se le ha complicado ya mucho el panorama en el mercado de pases, se le ha complicado ya mucho traer a este sustituto de Uriel Antuna. Yo pienso que la directiva tal vez pensaba en Rodrigo Huescas como ese jugador que podría quedarse en la posición de Antuna, y con la baja de ambos pues se viene un problemón en Cruz Azul, porque no hay tanto presupuesto, ya no hay tantas opciones en el mercado de transferencias, y tampoco tienes plazas de no formado en México disponibles. Complica de manera contundente el mercado para Cruz Azul estos sucesos que han estado pasando, ¿no?, últimamente. Así es, yo pienso, es un análisis personal, yo siento que Iván Alonso está esperando cómo se resuelve el tema de Carlos Salcedo. Ojo aquí con esto, si el tema de Carlos Salcedo se resuelve y resulta que Salcedo no tiene nada que ver en ese problema familiar del que pues está envuelto y reporta de nueva cuenta con el equipo, ya se quitan ese peso de encima de buscar a un refuerzo en la defensa, en la central, y solamente estarían enfocados en ir por el reemplazo de Huescas. Ya no tendrían que fichar a 2 jugadores, sino nada más a uno, teniendo el tiempo de la Leagues Cup como tiempo respaldo, como podría decirse, para poder buscar ese eventual refuerzo. Facilita un poco más pues completar la plantilla después de todas las bajas inesperadas que hubieron en esos últimos días. Yo más bien estoy pensando que la intención de Alonso es: hay que tener calma, no hay que desesperarnos, hay que ver qué pasa con Carlos Salcedo, porque si se resuelve es un jugador que cuenta en la plantilla, y ver opciones de mercado ya con el poco presupuesto que se consiguió de las 2 ventas de Antuna y de Huescas, y buscar una alternativa. Ahí se habló también del interés que tienen por el jugador de Toluca, Juanpi Domínguez, otros elementos que han sonado también ahí en Necaxa. Solamente han habido sondeos, pero ya se están viendo esa intención de que posiblemente podría llegar solamente un refuerzo más que apunta a cubrir la baja de Antuna, teniendo en cuenta que Antuna fue un jugador importante en Cruz Azul y no puede quedar esa zona hueca. Tiene que llegar un jugador en esa posición, y en el caso de Salcedo pues ahí está esa posibilidad de que puede retornar de nueva cuenta al equipo. Así es, entiende en ese sentido la molestia que ha tenido la afición en los últimos días en el caso del mercado de transferencias, ¿no?, de cómo se está armando Cruz Azul, porque pues son recurrentes los comentarios en donde se ve a la afición decir: es que bueno, el torneo pasado el problema era que teníamos una plantilla muy limitada, y ese torneo está volviendo a ser esa constante. Cruz Azul se está quedando sin jugadores y volvemos a tener una plantilla con 3 o 4 opciones en la banca. Pero yo entiendo en esos momentos el trabajo que está realizando Iván Alonso. Entiendo que las situaciones de la baja de Antuna, de Huescas, de Salcedo son temas que no tenían controlados, no tenían contemplados para este mercado de transferencias. Cayeron de sorpresa y se entiende que la directiva en esos momentos sí está intentando resolver esta problemática, ya sea resolviendo el tema de Salcedo, como bien lo mencionas, buscando opciones en el mercado, porque sí han estado preguntando por varios jugadores. De hecho, se tiene el reporte de una consulta, un sondeo que hubo por el jugador de Toluca, Juanpi Domínguez, que es un mexicano con mucha calidad, un mexicano que tiene facilidad para ganar duelos 1 contra 1, muy habilidoso. Pero pues en ese sentido el problema es que los tasan exageradamente caros. Piden 5, 6, 7 millones de dólares por jugadores que su carta tiene un valor en Transfer Market de 1 o 2 millones. Entonces en ese sentido se entiende que la directiva de Cruz Azul está esperando tal vez la mejor oportunidad para poder traer a un refuerzo que pueda pues suplir, ¿no?, la eventual baja de Uriel Antuna. Ahora, en el tema de los debuts que pues se podrían ver este fin de semana, porque ya se encuentran los jugadores listos, ¿no? Los refuerzos que no vieron actividad en la jornada número 1 parece que ya están listos para poder ver sus primeros minutos este fin de semana ante Monterrey. Así es, los refuerzos de la máquina ya están alistándose para ver ese debut esperado en el Gigante de Acero contra Monterrey. Un partido bastante atractivo para ver el debut de las incorporaciones de la máquina. En este caso, Luis Romo es una muy buena noticia. Ya fue registrado ante la Liga MX como jugador de Cruz Azul.
y es un hecho que verá minutos este sábado contra Monterrey. De momento se desconoce si va a salir a la cancha como titular o podría sumar minutos entrando de cambio, sabiendo que no lleva tanto tiempo entrenando con Cruz Azul bajo el esquema de Martín Anselmi, aunque también existe esa posibilidad de que pueda salir debido a las últimas bajas que se han registrado y la plantilla tan corta que ha quedado. Y esto ya va a depender más de la decisión técnica de Martín Anselmi, pero Luis Romo ya está registrado con Cruz Azul y es un hecho que va a haber minutos este sábado. Así es, Azules. Romo, un jugador que llega a reforzar a Cruz Azul este mercado de transferencias. De hecho, lo vimos el partido pasado en ese duelo de la jornada número 1 ante Mazatlán, desde los palcos del Estadio Azul, ya enrolado, metido de lleno, ¿no?, en lo que ya es este regreso a Cruz Azul. Se espera que ya con su registro ante la Liga MX el jugador pueda tener sus primeros minutos este fin de semana. ¿Y por qué es importante que Romo ya pueda empezar a ver actividad con Cruz Azul? Pues porque ya no está Carlos Salcedo. En ese sentido se entiende que Anselmi quiere a Romo para que ocupe la posición de ese central que es el líbero, ¿no?, que puede tanto regresar a la línea de centrales, desprenderse, apoyar a los mediocampistas, un rol que Romo no desconoce porque venía jugando así ya desde la era de Juan Reynoso. Era un jugador que regularmente se metía como un tercer central en Cruz Azul y pues apoyaba en la media cancha. En muchas ocasiones la calidad de Romo le daba para poder tocar el balón en el área rival, tiene esa calidad técnica para poder también apoyar al frente. Es un jugador plurifuncional en ese sentido, un elemento que cae muy bien en cualquier estrategia, pero no es el único que podría haber minutos, ¿no? Así es, el tema de Romo pues ya está ahí, ya está entrenando y su debut ya está listo. Pero hay otro refuerzo que también está esperando su oportunidad en el caso de Jorge Sánchez. ¿Qué pasa con Jorge Sánchez? El lateral mexicano, quien apunta a quedarse con el puesto de Rodrigo Huescas ya con su eventual baja del equipo. Todavía no ha sido registrado. Estamos hablando que ya a falta de día y medio, 2 días para que comience ya la fecha 2 para Cruz Azul, en este partido tan importante contra Monterrey, todavía no está el registro de Jorge Sánchez. Se espera que este viernes se pueda terminar con ese trámite. Es un trámite muy rápido básicamente, que tendría que estar resuelto lo antes posible para que también pues el refuerzo mexicano pueda haber minutos con Cruz Azul. Aquí en este caso, y sabiendo que la lateral derecha ha quedado completamente descubierta con la baja de Huescas, es importante que ya esté ese registro de Jorge Sánchez porque es el jugador que va a ocupar esa posición. Más adelante hablaremos de los jugadores que podían reemplazar a Huescas, quien apuntaba a ser a pelear por el puesto con Jorge Sánchez, y Jorge Sánchez se quedaba con la titularidad, pues ser ese reemplazo de lujo. Al ya no estar Huescas, Jorge Sánchez va a tener que ocupar esa posición, y pues Martín Anselmi en esos momentos está pues contando las horas para que ya el registro del jugador quede y pueda haber minutos. En este caso Jorge Sánchez ya ha reportado con Cruz Azul desde hace unas semanas. Ya también estuvo en el partido de la fecha 1 junto con Luis Romo, también con la increíble visita de Santiago Jiménez, un canterano fantástico que tuvo Cruz Azul y que está triunfando en estos momentos en Europa. Ya se está empapando de la historia del club, pero todavía no podría ver su debut si no llega a este registro. Sí, en ese sentido se entiende que tanto Romo como Jorge Sánchez ya podrían ver minutos este fin de semana. El caso de Jorge Sánchez se va a resolver eventualmente en los próximos días, tal vez horas. Ya podría estar su registro en la Liga MX para que pueda haber minutos. El jugador con el que existe cierta duda es tal vez con Giorgos Giakoumakis, y esto por el tema de su lesión. Se entiende que Giorgos ha tenido una rehabilitación que ha estado saliendo muy bien en estas últimas semanas. De hecho, en el partido ante Mazatlán hay reportes que indican que Giakoumakis tuvo estas pláticas con Martín Anselmi y le dijo: oye, yo ya estoy bien, me siento bien para poder ver minutos esta noche. Ya fue decisión completamente de Martín Anselmi el no darle minutos a Giorgos y aguantarlo, ¿no? En ese sentido se cree que se quería tener a Giorgos en grandes condiciones, en buenas condiciones, tras esta lesión que tuvo en el partido ante América de Cali en pretemporada, pero se entiende que Giakoumakis podría estar incluido entre los jugadores que van a realizar el viaje.
eventualmente podría tal vez estar en la banca de Cruz Azul y ver algunos minutos en el segundo tiempo en este partido contra Rayados de Monterrey, en el cual pues el titular apunta a ser Ángel Sepúlveda. También está este otro chico Gamboa, que ya se estrenó como goleador en Cruz Azul en la jornada número 1. Así es. Anotando su primera anotación con la máquina. Se entiende que también va a regresar Mateo Levi de su participación en selección mexicana. Y aquí pues ya se empieza a nutrir Cruz Azul, ¿no? Se ve una plantilla muy reducida, pero pues con el regreso de algunos jugadores, el tema de estos canteranos que poco a poco están teniendo más minutos, pues ya se empieza a ver una plantilla ya un poco más completa, ¿no? Que si bien siguen pesando las bajas que se han registrado, pues Anselmi sigue teniendo opciones en la misma plantilla de Cruz Azul. Y qué más decir, que la afición está ávida de poder ver ya a Giacomakis estrenarse como goleador en la Liga MX, en el sentido de que pues Cruz Azul, con la la lesión que tuvo del Toro Fernández, no se ha tenido tal vez una delantera tan contundente, tan poderosa, pero pues va a ser increíble cuando se tenga ese regreso del Toro, esté Giacomakis en condiciones, tal vez ya adaptado a la Liga Mexicana, y se tenga también en opciones en la plantilla Ángel Sepúlveda y estos dos chavos, Gamboa y Mateo Levi, que lo vienen haciendo muy bien. Así es importantísimo que también regrese el Toro Fernández. Hay que recordar que es un delantero un poco más versátil en su funcionalidad en la delantera. Giorgos Giacomakis es un delantero más de área, sin embargo el Toro sí es un jugador que se puede botar un poco más a los costados, jugar un poco más abierto. Con la ausencia, con la baja de Uriel Antuna, va a ser importante que regrese lo antes posible el Toro, porque es el jugador que puede ocupar esa función. Si bien no va a ser lo mismo, pero de momento, y teniendo en cuenta que el mercado se ha complicado, tener un jugador de condiciones un poco parecidas, que se pueda botar un poco más hacia los costados y que tenga gol, va a ser importante. Solo hay que imaginar cuando ya esté Giacomakis y el Toro Fernández, ambos elegibles para Martín Anselmi. Y si Cruz Azul lo llega a necesitar en algún partido, que Anselmi tenga que meter a estos dos nueves, sin duda se va a fortalecer mucho el ataque celeste, algo que no se tuvo el torneo pasado porque había muy pocas opciones, y de hecho estos jugadores de cantera, Mateo Levi y Gamboa, apenas venían arrancando. Por lo menos ahora ya tienen un poquito más de rodaje en primera división, ya tienen un poquito más de minutos, ya se entienden un poquito más con los jugadores del primer equipo, y pues se entiende que Cruz Azul, si bien está comenzando este torneo tal vez con algunas bajas imprevistas y problemas en ese sentido en cuestión a la organización de la plantilla, eventualmente cuando el torneo ya esté iniciado y se vayan recuperando jugadores lesionados, el caso de el Toro Fernández y también el caso de Vargas, ¿no? Que sigue siendo una opción en Cruz Azul, sigue estando registrado con el equipo. Cruz Azul se va a nutrir de estos jugadores y también de canteranos. Es que es un comentario recurrente también de la afición de Cruz Azul. Es que tenemos cantera con muy buena calidad. En ese sentido, pues, si se está complicando tanto la llegada de otro refuerzo, ¿por qué no apostar por un jugador de la cantera? Se tiene a este joven Amaury Morales. La verdad, yo cada vez que lo veo tener minutos con Cruz Azul, tuvo minutos de hecho en los partidos que hubieron en Zacatecas, y es un jugador muy versátil, es un jugador con mucha habilidad, que tiene velocidad, inteligente, que se desenvuelve muy bien en la ofensiva, y que sin duda estos canteranos van a llegar a darle una frescura a Cruz Azul. Y hablando de canteranos, pues parece ser que el jugador que podría reemplazar a Huescas posiblemente no llegue como refuerzo, ya que se ha mencionado en las últimas horas que Javier Suárez, este canterano que tiene Cruz Azul, México-venezolano, lateral derecho, podría llegar a suplir, ¿no? Se está teniendo esta idea de que Javier Suárez suba al primer equipo y ya empieza a ser ese jugador que Martín Anselmi pueda de alguna manera tener allí como una opción, ¿no? En dado caso de que Jorge Sánchez no esté en condiciones, también que empieza a hacer un cambio recurrente, que empieza a tener minutos, a acelerar su proceso para que ya pueda ser una opción elegible del primer equipo. Y se entiende por qué, porque Javier Suárez es un elemento de cantera con grandes condiciones, ha estado en constante participación con la selección mexicana, y es un jugador que tiene, la verdad, es joven, claro que es un elemento que le falta todavía rodada en primera división con Cruz Azul, con el primer equipo, pero las condiciones que tiene son extraordinarias, y sin duda, si Anselmi apuesta por este canterano, yo creo que se ganaría a un gran jugador que en este torneo, en el transcurso de lo que
queda de este año puede empezar a tomar más minutos para ser esta opción importante para el técnico. Así es, hay que recordar que cuando comenzó su carrera en primera división, Rodrigo Huescas debutó de 17 años, el profe Juan Reynoso fue el que lo debutó de 17 años y de ahí comenzó a crecer futbolísticamente. Eso da a entender que no necesariamente tienen que ya tener una edad más avanzada, tener 20, 21 años para poder debutar en primera división. Es un jugador de muchas condiciones, Javier Suárez, pero otro jugador que también tiene muy buenas condiciones es el lateral también derecho Josué Díaz, ¿no? Un jugador que él sí ya vio minutos con el primer equipo, si bien no en primera división, pero sí en algunos partidos de Copa. En esta edición de la Leagues Cup pasada con todavía Ricardo Ferretti, que en su momento también le empezó a dar minutos a algunos jóvenes. Josué Díaz es un jugador de muchas condiciones, ya se ha visto en Cruz Azul, un jugador rápido que te recorre la banda, que recupera, que tiene ese roce defensivo. Estamos hablando que Cruz Azul tiene muy buenos reemplazos en la cantera. Eso no quiere decir que pues se tiene que nutrir completamente de la cantera, sí tiene que buscar refuerzos, pero en esos momentos donde ya el mercado se complicó bastante, es una alternativa muy buena. Todo dependerá también aquí de la decisión de Martín Anselmi. O sea, estamos hablando de jugadores que se perfilan a poder tener una oportunidad. Depende mucho de lo que decida el director técnico de Cruz Azul, si los sube al primer equipo y si están en condiciones para ser jugadores elegibles durante el torneo. Pero de que tienen calidad para poder ser esos reemplazos de lujo. Así es, Azules, y es que en este sentido Cruz Azul actualmente tiene algo que no tenía en otros torneos con otras administraciones, otras direcciones deportivas, que es una cantera bien nutrida. Te encuentras en la categoría sub-21, en la categoría sub-20, sub-18, jugadores laterales, defensas, mediocampistas, delanteros con mucha calidad. La verdad es que Anselmi ha estado probando algunos de ellos. Mauro Zaleta, por decir algún nombre, tuvo algunos minutos el torneo pasado siendo sustituto de Rotondi y se ha visto muy bien. Es un canterano que se le ve en condiciones, se ve que tiene cierta habilidad, cierta gambeta, capacidad para poder poner un buen centro, asistir. El caso de Amaury Morales, el caso de Mateo Levi, Javier Suárez, Josué Díaz, este jovencito García, ¿no? Que debutó cuando Pedro Caiciña todavía era director técnico de Cruz Azul, un canterano que debutó muy joven. Vaya, muchos elementos de Cruz Azul canteranos, que el mismo caso de Luis Derbez, ¿no? Que tal vez tenía cierta duda por su conexión con el comediante mexicano. Con el comediante, pero tiene condiciones. La verdad es que tú los ves jugar, ves un partido de categorías inferiores de Cruz Azul y son jugadores canteranos que tenía mucho tiempo que Cruz Azul no tenía una cantera así de fuerte y así de nutrida como la tiene hoy en día. Y para mí, pues sigo pensando que sí, Cruz Azul necesita reforzarse con jugadores ya de calidad probada, que ya tengan rodado en primera división, todo este asunto, pero tampoco hay que hacer de lado las fuerzas básicas, y menos ahora que Cruz Azul tiene elementos con muchísima calidad. Ahí está el caso de Santiago Jiménez. En un principio, pues era un delantero que tal vez no te provocaba esa tranquilidad, Santi. La verdad es que en sus primeros partidos le costaba mucho, fallaba mucho, empezó a tomar minutos con Cruz Azul, empezó a tomar ese ritmo ya de primera división, y la verdad es que vimos el último torneo que estuvo con Cruz Azul, ya se estaba convirtiendo en un elemento importante, metía goles, se le veía un mejor juego en ataque. El caso de Rodrigo Huescas todo el tiempo ha sido un elemento que ingresaba de cambio, un revulsivo recurrente. Ya este último torneo de la mano de Martín Anselmi, un jugador que ya en ocasiones era titular y lo hacía bastante bien, también lo hizo estuvo en un momento siendo un jugador que contempló el Jimmy Lozano para llevarse a la Copa América. A este grado de calidad llegó Rodrigo Huescas, y por qué no darle oportunidad también a algún otro elemento de cantera. Ahora que Cruz Azul tiene bastantes jugadores con calidad en las fuerzas básicas,
Hay que ver ahí el ejemplo de Pachuca, ¿no? Grupo Pachuca siempre apuesta por los canteranos, apuesta por la formación de estos jugadores. ¿Cuántos jugadores no ha exportado al fútbol europeo? ¿Cuántos jugadores no ha vendido a otros equipos de la Liga Mexicana carísimos que se convierten en pilares de estos clubes? Cruz Azul tendría que tomar tal vez un ejemplo de lo que hace Grupo Pachuca en la formación de jugadores y no bloquear estos elementos solamente por tener 18, 19 años, 20 años. La verdad es que un jugador con calidad, teniendo 18, 17, 19 años, pero tiene calidad, te va a aportar mucho. Así es, hay que recordar que la regla de juveniles que ya se va a poner en práctica desde este torneo va a ayudar a que Cruz Azul pueda darle oportunidad a todos esos canteranos que tienen una calidad importante para destacar en primera división, y Cruz Azul tiene una ventaja que los demás equipos no tienen: cantera de calidad. Vamos a ver qué jugadores son los que terminan consolidándose. Parece que Cruz Azul podría tener esa base de mexicanos con identidad que vienen desde las fuerzas básicas, que no se veía desde muchos años y que eran jugadores que estaban identificados con los colores. Pero bueno, azules, antes de terminar este podcast, mandaremos saludos a nuestros suscriptores: Miguel Gutiérrez, José Alanís, Víctor Hugo Polo Piñón, Memo Núñez, René Fuentes y a toda nuestra audiencia. Gracias por este gran apoyo y seguiremos mejorando para traerles el mejor contenido de Cruz Azul en cada capítulo. Se despiden sus amigos Chris y Gio. Nos vemos en la próxima.